Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Aquí en el llamado altar de la patria, frente al Capitolio de Puerto Rico, un pequeño pero hermoso monumento que nos cuenta en una síntesis la historia de Puerto Rico. Y en esta pared de mármol está sintetizada la historia de Puerto Rico y lee como sigue. Puerto Rico tiene una historia y una cultura multisecular, producto de la interacción de las tres etnias que componen nuestra identidad como pueblo. Entiéndase, la española, la taína y la negra. El gran relieve monumental es una sinopsis de los momentos históricos y de las figuras que dieron forma a esa historia y cultura desde la época precolombina hasta el presente. La cultura taína, la más desarrollada en el arco antillano, tuvo su más importante asiento en Puerto Rico y de ahí pasó a la española y al oriente de Cuba. Al momento de iniciarse el proceso de colonización y conquista, dos figuras son clave: Agüeybaná el Viejo o Agüeybaná I y Juan Ponce de León. La colonización fue pacífica al principio, pero los indios se rebelaron ante el maltrato al que fueron sometidos. El mito del ahogamiento de Diego Salcedo, la muerte de Cristóbal Sotomayor y la destrucción de la villa de Sotomayor fueron los detonantes de la rebelión indígena capitaneada por Agüeybaná el Bravo. Aunque derrotados en el 1511, la resistencia continuará a lo largo del siglo XVI. Para comenzar, la falta del brazo indígena. Para compensar la falta de brazo indígena, llegaron los primeros esclavos africanos. La mezcla de las tres etnias, indígena, española y africana, fue conformado el etos puertorriqueño. Con el español vino el idioma y la religión católica. Y Alonso Manso, primer obispo de Puerto Rico, fue el primero en llegar a América, iniciando 5 siglos de historia de la iglesia en Puerto Rico. Pronto la isla, por su posición como llave de las Indias, fue objeto de la codicia de los franceses, ingleses y holandeses que atacaron sus costas intentando apoderarse de ella. Francis Drake, George Clifford y Baldwin Hendrickson encabezaron dichos ataques entre 1595 y 1625, que fracasaron. El siglo XVIII marcará la madurez de la identidad puertorriqueña. Figuras como Miguel Enrique, José Campeche, nuestro primer pintor y maestro Rafael Cordero se han de destacar. La elección de Juan Alejo de Arismendi marcará la primera vez que un puertorriqueño ocupa la sede episcopal de Puerto Rico. La invasión francesa de España y la crisis de la monarquía propiciará la participación de Ramón Powell y Giralt como diputado a las Cortes por la isla. Powell participará en la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución de la monarquía española, y será uno de sus signatarios. El movimiento abolicionista culminará con la aprobación por las Cortes, el 22 de marzo de 1873, la Ley de la Abolición para Puerto Rico. José Julián Acosta, Segundo Ruiz Belvis y Francisco Mariano Quillones serán los autores del proyecto de abolición presentado a la Junta de Información de 1867, y Román Valdeoriotti de Castro, como diputado, añadirá su voto a esa ley. El grito del Ares del 23 de septiembre de 1868, aunque de corta duración, simbolizó el anhelo de independencia de España. Ramón Emeterio Betances, desde el exilio, fue el líder indiscutible de ese movimiento. La invasión norteamericana de Puerto Rico, encabezada por el general Nelson A. Miles, el 25 de julio de 1898, marcó el fin de la soberanía española, luego de 4 siglos, y el comienzo de más de una centuria bajo la soberanía de los Estados Unidos. La ley Foraker del 1900, la primera carta orgánica, fue la base para el gobierno civil. En virtud de dicha ley, se creó la Cámara de Delegados, electa por voto popular, el más antiguo cuerpo de nuestra legislatura. La fundación de la Universidad de Puerto Rico
y la concesión del voto a la mujer fueron dos momentos importantes de la historia puertorriqueña del siglo XX. La aprobación de la Ley Jones de 1917, la segunda acta orgánica, marcó la concesión de la ciudadanía americana y la creación del Senado de Puerto Rico. Luis Muñoz Rivera y Antonio R. Barceló, así como José Celso Barbosa, han sido figuras claves en ese periodo. Los años 30 trajeron la erradicación del movimiento independentista bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, mas el pueblo de Puerto Rico rechazó la violencia como instrumento de lucha. Eso es de acuerdo con lo que dice este mural. En el 1952, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la tercera Carta Orgánica. Con la victoria de Luisa Ferré y el Partido Neoprogresista en 1968, dio comienzo al bipartidismo en Puerto Rico. La creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955, bajo el liderato del doctor Ricardo Alegría, provocó un florecimiento de la cultura puertorriqueña cuyas raíces se remontan al siglo XIX, manifestada en la pintura, la escultura, la música, la literatura y la historia. El futuro ha de construirlo. Y en lo que me muevo al otro lado donde dice el resto del texto, estoy aprovechando el momento que tenemos una reunión en el Capitolio, porque estoy tratando de alguna manera plasmar el montón de monumentos que tenemos frente al Capitolio. Este lado pues está en inglés, pero quiero mostrarles el enorme mural hecho en bronce, donde se destacan los momentos históricos de la historia de Puerto Rico. Si nos vamos de izquierda a derecha, les iré mostrando. Aquí tenemos a los taínos, a nuestros padres los taínos. Me moveré poco a poco para tratar de plasmar lo que observo. Si vemos un poco más adelante, el hundimiento de Diego Salcedo, la revolución taína, los esclavos negros, la iglesia de Puerto Rico cuando fue cobrando fuerza. Podemos ver la figura de Rafael Cordero en esa pared que está ahí. Podemos ver cuando Puerto Rico tuvo sus primeras cartas autonómicas, donde los puertorriqueños protestaron durante el Grito de Lares, durante la invasión estadounidense a Puerto Rico, cuando se fundó el Estado Libre Asociado. O sea que en este inmenso mural hecho en bronce se ha plasmado la historia de Puerto Rico. Una historia que debemos conocer, debemos amar y debemos querer y sentirnos orgullosos. Desde el altar de la patria frente al Capitolio de Puerto Rico y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.